Semana fue una de esas semanas donde todo se te desordena. Fui a la Expo Money, pasaron cosas muy terribles en mi país, tuve responsabilidades que resolver, me sentía agotada y además no cumplí con el reto que yo misma dije que iba a hacer. Y ahí empezó mi frustración otra vez. Hola, soy Fer, soy ingeniera civil y emprendedora. Si vienes de Instagram, muchísimas gracias por estar aquí. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Este espacio nace para pensar mejor en medio del caos. Aquí vamos a hablar con honestidad de tecnología, decisiones, dinero, propósito, mucho propósito y sobre todo cómo recuperar claridad en un mundo que se ahoga en el caos. Esta semana empecé a sentir que no estaba avanzando, que estaba fallando, que no estaba cumpliendo, que estaba pasando algo mal conmigo. Y si te ha pasado, sabes exactamente de lo que te hablo, porque cuando todo se nos junta, es más fácil empezar a culparnos. Esta semana no ocurrió en el vacío. Pasaron cosas en el país que generaron miedo, incertidumbre, y aunque al día siguiente teníamos que seguir con nuestras rutinas, eso no significa que no nos afecte emocionalmente. Vivimos en un entorno donde la incertidumbre se vuelve parte del paisaje y eso pesa, aunque no lo digamos. Trabajo, responsabilidades, noticias, presión económica, expectativas personales, cansancio emocional, todo junto. Y el sistema nervioso empieza a saturarse, te empiezas a sentir cansado y no sabes por qué, pensamientos negativos te envuelven todo el día y no ves salida, dices, intento arreglar una cosa, pasa otra, no puedo, simplemente no puedo. Y justo ese es el problema de cuando nos saturamos, que empezamos a creer que el problema somos nosotros. Y aquí es donde quiero que hagamos una pausa, porque cuando estás saturada mental, emocional, físicamente, tu mente te quiere convencer de que eres incapaz, pero no, estás saturado. Y cuando estás así, no ves claro. Tu juicio se distorsiona, empiezas a compararte, empiezas a exigirte al triple, empiezas incluso luego a hacer como una lista enorme de todos tus pendientes y dices, ok, esto lo saco para mañana. Cuando sabes que eso no va a pasar. Entonces, no es que no avancemos, es que estás cargando demasiado al mismo tiempo. Y viene algo que me ayudó a aterrizar. A veces cuando estás saturada, no necesitas más motivación, necesitas perspectiva, necesitas ver algo que te ordene la cabeza. Y justo en medio de esta semana, eso fue lo que me pasó. En medio de esta semana fui a la Expo Money. Y más que el evento en sí, lo que vi fue transformación. Vi super apps integrando banca, inversión, crédito, todo en una sola interfaz. Ciberseguridad desde nivel personal hasta nivel empresarial. Brokers, trading en su máxima expresión, automatización financiera funcionando en tiempo real. Y algo que me quedó muy claro es que las finanzas digitales no son el futuro, sino el presente. La inteligencia artificial está acelerando el movimiento del dinero. Las operaciones cada vez son más eficientes, las decisiones son más rápidas y el dinero físico, como lo conocíamos antes, cada vez pierde más peso frente al digital. Y esto evidentemente nos cambia las reglas del juego. No es mi opinión, es transformación estructural. Y ahí entendí que no solo estamos compitiendo con nosotros mismos, sino que también estamos tratando de adaptarnos a una nueva era económica. La expo vi dos mundos diferentes en el mismo lugar.
personas tratando de entender cómo entrar y personas que ya nacieron dentro del sistema financiero, familias completas, conversaciones sobre inversiones desde los 17 años y aquí no se trata de romantizar nada. El sistema económico está construido sobre una acumulación de capital y poder. Eso es real. Hay concentración de recursos, hay desigualdad estructural y eso no desaparece porque lo ignoremos. Pero para entender cómo funciona, no es rendirse, es dejar de ser ingenuos. Yo no crecí escuchando conversaciones sobre inversiones. En mi casa la conversación era otra. Era resolver, sostener, salir adelante. Yo vengo de un padre ausente y mi mamá asumió la responsabilidad completa de criarnos a mi hermano y a mí. Y cuando estás en ese contexto, no estás pensando en portafolios de inversión, estás pensando en estabilidad y eso marca. Aparte, ni siquiera había margen de inversión. Y no es queja, es reconocer desde dónde partí. Y reconocerlo no borra el sistema, pero sí que me permite entenderme mejor. Y con esto quiero decirte algo muy claro. No todo es tu culpa. El país pesa, el sistema pesa, la presión económica pesa, pero lo cierto es que tampoco somos totalmente impotentes. Lo que hacemos individualmente impacta en comunidad y lo que se construye en comunidad impacta en nosotros. No se trata de así te tocó y te aguantas. Es más bien el cómo organizarnos, cómo aprendemos, cómo nos acompañamos, cómo dejamos de competir entre nosotros y empezamos a cooperar. Pierre Bourdieu dice que el poder social y económico no se construye solo con dinero, se construye con tres tipos de capital. El económico, que son todos los recursos, el social, que son las redes y las relaciones, y el cultural, educación, códigos, conversaciones, formas de pensar. Y esto no es teoría abstracta, es bastante observable de hecho. Hay personas que ya nacen con estos tres capitales, no solo heredan dinero. Heredan contactos, heredan lenguaje, heredan seguridad para moverse, heredan la sensación de sentirse pertenecientes al sistema. Y sí, eso es ventaja, es acumulación de poder y claramente el sistema está estructurado para que esa ventaja se mantenga. No vamos a fingir que no. Pero aquí es donde se vuelve interesante, porque si sabes que existen esos tres capitales, entonces dejas de pensar que todo depende de la fuerza de voluntad y empiezas a preguntarte qué capital puedo empezar a construir. Tal vez hoy no tengo capital económico, pero puedo empezar a hacer un capital cultural. Puedes empezar a aprender, empezar a entender el lenguaje del sistema, empezar a construir una red pequeña, pero al final es una red, porque el capital cultural y el social también se construye. No se trata de romantizar la desigualdad, no es decir, échale ganas y ya. Es reconocer que la élite lleva ventaja de manera estructural, pero también reconocer que la historia no está completamente cerrada, porque lo que haces hoy, aunque sea pequeño, modifica tu posición de mañana. Entender a Bourdieu no es para frustrarte más, es para empezar de dejar de atacarte por no haber nacido con ventaja y empezar a organizarte con lo que tienes. Porque el problema no es como tal no tenerlo todo. El problema es no entender el tablero y cuando entiendes el tablero, dejas de moverte al azar. Y bueno, todavía como cereza del pastel, pues esta semana no solo fue trabajo o cansancio, sino que también hubo mucha tensión en el país, miedo, incertidumbre, y aunque seguimos con nuestra rutina, eso no significa que no nos afecte. La violencia normalizada no es normal, pero seguimos porque necesitamos seguir. Entonces, pues ya para casi concluir, si en esta semana te sentiste apagado, apagada, sin foco, sin energía, pues no está mal.
estás viviendo un contexto bastante pesado. Ahora sí, pues esta fue mi semana real. Estuvo llena de responsabilidades que resolver, temas estructurales en el trabajo, cansancio, además el reto del contenido y mi voz interna ahí estaba como el no estás cumpliendo, ya fallaste, no eres constante, pero eh, pues no avanzar como quieres avanzar no significa que realmente no avanzaste nada. Y pues en lugar de castigarme hice esto. Acepté que la semana fue pesada, muy pesada, dejé de exagerar el drama y elegí el siguiente paso pequeño. Regresé. Así que recuerda que la constancia no es perfección, la constancia es regresar a ti y volver a tomar tu rumbo. Si estás bloqueado, no te detengas, no dramatices, no te declares derrotado. Reorganiza, da el siguiente paso, aunque sea pequeño. No podemos solos, necesitamos conversación, comunidad, dejar de sentir que estamos compitiendo contra todo. Ahora sí, hemos llegado al final del capítulo 1 y a partir de ahora, cada miércoles voy a estar publicando en YouTube. En Instagram voy a seguir subiendo historias y carruseles para sostener nuestra semanita, porque no se trata de motivación momentánea. Recuerden, la constancia no es perfección, pero se trata de construir dirección. En este espacio es para que pensemos mejor en medio de tanto caos. Si esto te hizo sentido, por favor, suscríbete para que te lleguen más videos como este y pues nos vemos la siguiente semana. Bye, besitos.